devenir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima a las 7:31. Transporte aéreo o transporte aeroportuario, motor de la competitividad. Lo que nos hace falta en Ibagué para que lleguen nuevas aerolíneas. Pero antes de pensar en habilitar las rutas, debemos habilitar el turismo. Debemos habilitar las condiciones de aeronavegación. Debemos solucionar los problemas estructurales y debemos unirnos. Lo más difícil, curiosamente, entre los tolimenses. Hoy queremos hablar con el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Osorio, y el asesor de la RAP del Eje Cafetero y columnista de Ecos Interactiva, Martín Alejandro Rosso. Doctor Osorio, buenos días. Muy buenos días, apreciado Juan Pablo. Saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Un saludo muy especial, especialmente para todas las familias afectadas con estos difíciles momentos por los que atraviesa nuestra ciudad de Ibagué y muchos municipios del departamento del Tolima con el vendaval de anoche y de los últimos días especialmente. Doctor Rosso, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Un saludo muy especial para su equipo de trabajo, por supuesto, para toda su audiencia, sus oyentes, sus televidentes y para el representante Carlos Eduardo Osorio. Buenos días. Doctor Osorio, hablemos sobre la solicitud de un espacio de diálogo donde se analice la política pública del Gobierno Nacional en materia de infraestructura aeroportuaria. Bueno, claro que sí, con el saludo también para el doctor Rosso, con quien tuve la oportunidad de compartir hace algunos días, hace 15 días aproximadamente en la ciudad de Pereira. Pues nosotros que hacemos parte también de la RAD del Eje Cafetero, del Centro Eje Cafetero, estuvimos allí en Pereira. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con el señor ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes González, que por cierto fue mi profesor en una de las especializaciones que desarrollé, y le pusimos de presente varias de las dificultades que hay en materia de infraestructura y que afectan especialmente a nuestro departamento del Tolima. El tema que tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria es un tema que nos parece que ha generado un atarazo muy complejo en nuestra ciudad. Mientras uno ve como ciudades como Armenia, como Pereira, como el mismo Manizales, que con su próximo aeropuerto, con el aeropuerto que está proyectado en Palestina y que ha sido objeto incluso de algún tipo de controversias, ciudades como estas empiezan a ganar terreno, empiezan a avanzar, tienen vuelos internacionales, avanzan en materia de competitividad. Nosotros seguimos en nuestra ciudad de Ibagué rezagados. Yo recuerdo incluso, doctor Juan Pablo, que en época de campaña hablamos de este tema, hablamos de las diversas posiciones que en su momento tenían el gobernador del Tolima y el de Ibagué, y la invitación que en esa época dijimos como candidato que era, es que cualquiera que fuera la posición de ellos, lo que tendríamos que tratar era de ponernos de acuerdo, de trabajar en equipo, porque las dificultades son muchas, la poca oferta por parte de las aerolíneas, las dificultades que hay en materia de infraestructura. Se ha mejorado, por ejemplo, las buenas gestiones que en su momento el director de la aeronáutica a nivel nacional, el doctor Alfredo Bocanegra, un paisano nuestro, hizo por cuenta del terminal que hoy pues gozamos y disfrutamos, pues finalmente debe ser complementada con algunas inversiones adicionales, como el tema de la pista. Pero también nos han dicho, por ejemplo, que hay un tema también de comercialización, de mercadeo, de falta de pasajeros para que haya más oferta. Entonces hay un sinnúmero de dificultades en las que como fuerza política, pero también como sociedad civil, con los gremios, tenemos que trabajar y tenemos que cogernos de las manos de cara a ese ejercicio regional que se está haciendo con el departamento de Caldas, de Quindío, de Risaralda, para trabajar por temas de interés común y colectivo. Pusimos
allá en la ciudad de Pereira, le pusimos este tema de presente al señor ministro de Transporte, hablamos con el director del Aerocivil y concluyo diciéndoles que todos los representantes a la Cámara, los 6 representantes de la circunscripción departamental y el representante de la circunscripción especial de Paz, firmamos un documento donde le pusimos de presente esta situación al señor ministro de Transporte, al señor director de Invías y por supuesto previamente a eso hablamos con el gobernador del Tolima, con el alcalde de Ibagué para que hiciéramos una causa común en esta materia. Doctor Rosso, ¿por qué el sector del transporte aéreo es un elemento central de la competitividad? Bueno, Juan Pablo, primero porque una ciudad que no tiene un sistema de transporte aéreo es una ciudad que no hace parte de un destino de alto valor. En ese sentido, pues yo le quiero contar que hay varias situaciones, Juan Pablo, y lo primero es que debemos identificar el problema, y el problema de fondo en sí no es el aeropuerto. Eso es un efecto o es una consecuencia de la desarticulación y de ese círculo vicioso en el que hemos estado durante ya más de 10 años tratando de salir, y el problema es que no hemos entrado a identificar qué oportunidades ofrece el destino, si es un destino de negocios, si es un destino de turismo, si es un destino que muestre una frecuencia y un comportamiento mayor en el origen, digámoslo así. Ibagué en este momento nos muestra, según las cifras, y es una analítica de datos porque nosotros desde la RAP Eje Cafetero hemos construido un visor, como bien se lo contaba el representante Carlos Eduard, que nos permite identificar los datos. Y de acuerdo a los datos identificados, lo que estamos viendo es que Ibagué no es un origen prioritario, no solamente desde el aeropuerto, sino también desde el terminal de transportes, que el comportamiento desde el terminal de transportes es muy pobre si comparamos el comportamiento con Armenia, con Pereira, con Manizales. Pero lo más complejo es que las rutas que mayor movilidad tienen son las de origen y no las de destino, es decir que estamos siendo mayoritariamente un origen y un destino. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué estamos haciendo mal para que no se active la operación aérea? Lo segundo, Juan Pablo, es que siendo el aeropuerto del Aerocivil, la operación es mucho más costosa, porque las aerolíneas pierden punto de equilibrio porque el vuelo es mucho más alto a la operación del Aerocivil, ya que, por ejemplo, el Aerocivil no negocia tarifas a diferencia de las concesiones de los aeropuertos que están concesionados como el de Matecaña, y las ocupaciones de las aerolíneas son compartidas entre el mercado doméstico y el turismo. Entonces no podemos solamente pensar entre turismo y temporada de turismo y dejar a un lado todo lo que es el turismo MICE, que es eventos sin convenciones, todo lo que es el turismo de negocios, y sobre todo pues porque la ocupación del turismo en un porcentaje debe ser corporativo, otro de negocios, y esto no nos varíe la frecuencia. El turismo vacacional debe representar un porcentaje menor en esa variabilidad de las temporadas para que tratemos de tener ese equipo. Y tercero, por el lado del turismo, pues tenemos que tener una oferta de alto valor, porque Ibagué es un destino de cercanía o de corta distancia por el momento, lo que hace que la permanencia sea de pocas noches, y por este motivo no se viaja en avión y sí por carretera, y se debe desarrollar un destino vacacional más fuerte para que sea atractivo volar en avión a Ibagué y que la conectividad no sea solamente con Bogotá, que los vuelos se hacen más costosos, sino que sea con otros territorios, y que Ibagué sea un destino de eventos. Es fundamental ese tema del turismo MICE que se viene trabajando. Ya se posicionó el destino deporte y eso movió, y tengo las cifras para demostrarle, Juan Pablo, por ejemplo, que en lo corrido del año 2022 nosotros hemos originado 41.657 pasajeros desde el aeropuerto Perales, mientras que el año pasado el origen total desde Perales hacia otros destinos fue de 39.427, en la pandemia 2020 25.550 y en el 2019 73.100, es decir que el 2019 fue el mejor año en estos últimos 4 años. Pero si comparamos, por ejemplo, Matecaña, el Edén y la Nubias Manizales, que tiene tantos problemas,
La Nubia solamente en 2019 movió 123.000 pasajeros, en 2020 59.000 en plena pandemia, en 2021 86.000 y en 2022 41.000, lo que llevamos nosotros, pero Matecaña movió en 2019 928.000 pasajeros, en 2020 516.000, en 2021 1.177.000 y 2022 781.000 lo que va. Y ya para terminar, el Edén en Armenia, que tenía el mismo círculo vicioso que teníamos nosotros, que tenían un muy buen aeropuerto pero con una pista muy cortica. El año 2029 movió 123.000 personas, el 2020 59.000, el Edén 230.000 en 2019, 133.000 en 2020, 233.000 pasajeros en 2021 y en lo corrido de 2022 175.000. ¿Qué nos deja entrever? Que nosotros estamos por debajo de Manizales, que estás tratando de hacer el aeropuerto de Palestina. Tenemos una menor frecuencia y eso es lo que nos tiene que permitir además entender que es mayor el origen que el destino. Mientras desde Bogotá llegan, en el origen, el año 2021 partieron 39.400 pasajeros, solamente llegaron 35.341. Entonces tenemos que entender que el problema no solamente es el aeropuerto, sino también es el destino, por las condiciones que usted decía al iniciar esta charla, Juan Pablo. Doctor Osorio, ¿por qué no se ha logrado solucionar definitivamente los aspectos técnicos de la pista de aterrizaje de Perales? Una solicitud que se ha elevado hace varios años al Ministerio del Transporte, creo que desde el 2018. ¿Usted cree que ha faltado de pronto voluntad política de los gobiernos anteriores? Sí, Juan Pablo, yo le contesto retomando su planteamiento. Voluntad política es lo que ha faltado, pero no puedo dejar de hacer una referencia corta en relación con algunos de los aspectos muy importantes que planteó el doctor Alejandro. Claro, primero uno no puede decir que todos los temas de la competitividad del departamento del Tolima se resuelven con el tema del aeropuerto. Este es uno de los temas, pero es uno de los temas en los que hemos prendido las alarmas y hemos dicho que es importante resolverlo. Ahora, toda esa mención válida, estudiada, analizada del tema del origen, del tema del destino, del tema de por qué al departamento del Tolima no llega tanta gente, por qué no atraemos la gente, eso es cierto. Sin embargo, también debemos reconocer que la iniciativa privada, de una forma espontánea, muchas veces incluso sin estímulos por parte del Estado, ha generado algunas dinámicas. Hoy tenemos algunos escenarios, hoy tenemos centros comerciales, hoy podemos decir que hay construcción en la ciudad de Ibagué. Sin embargo, cuando yo le hablaba, por ejemplo, al director de la Aerocivil, con quien tuve la oportunidad en Pereira de tener un espacio amplio, me decía, mire, Carlos, es que hay un tema, por ejemplo, de que la gente no quiere tomar un avión de Ibagué a Bogotá, la gente prefiere irse por tierra. Y yo le decía, sí, eso es parcialmente cierto, pero ¿por qué no quiere tomar un avión para Bogotá? Porque los pasajes son exageradamente costosos. Hoy un pasaje de Ibagué a Bogotá cuesta más que un pasaje de Ibagué a Cartagena, cuesta casi que lo mismo que un pasaje a Miami o muchas veces más. Entonces es el viejo cuento de que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si nosotros queremos también generar una mayor demanda, que haya más personas tratando de buscar este medio de transporte, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es generar unas condiciones favorables para que la gente utilice este medio de transporte, que por cierto ya no es un medio suntuoso, ya no es un privilegio. Es que el transporte aéreo es un medio con el que las personas nos movilizamos de un lado a otro, y en ese sentido pues yo puedo decirle que sí, que ha faltado voluntad política, se necesitan unas ayudas que facilitan la aproximación. Nuestra pista sigue siendo una pista muy corta, si no recuerdo mal, son 1.800 metros hace algunos días, y creo que a muchas de las personas que nos pueden estar escuchando a esta hora les ha pasado. Ante cualquier pequeña llovizna, Juan Pablo, ni siquiera una lluvia o una tormenta, ya estos aviones
A319 y A320, que son los que están aterrizando hoy en la ciudad de Ibagué, pues tienen una serie de restricciones y de limitaciones que hacen improbable que el avión pueda aterrizar en las condiciones de seguridad exigidas. Entonces son múltiples concausas las que generan este problema. No es el único asunto que vamos a resolver o que resolviéndolo mejoramos la competitividad de nuestro departamento, de nuestra ciudad, pero es uno de los temas, junto con el tema del aeropuerto de Flandes, del Santiago Vila, al que tenemos que ponerle la mano. Y de una vez por todas, alargar la pista. Ese tema es un tema en el que tenemos que trabajar conjuntamente con el alcalde de Ibagué, con el gobernador del Tolima, con la Aerocivil, con el señor ministro de Transporte. Tenemos que brindarle al aeropuerto Perales las radioayudas. Yo en estos días que visité con mi familia, querido Juan Pablo, el Parque Jaime Duque, gran hombre Jaime Duque Grisales, un caldense, por cierto, que fue uno de los pioneros de la aviación en Colombia, pues veía cómo hacia el año 1950, Juan Pablo, hace más de 70 años, este hombre estaba haciendo los primeros vuelos nocturnos aquí en Colombia, y hoy 72 años después tenemos que nuestro aeropuerto en Ibagué, una ciudad con más de 500,000 habitantes, tiene restricciones para este tipo de operaciones nocturnas. Entonces, para eso se necesitan radioayudas, necesitamos la prolongación de la pista, por supuesto necesitamos generar una dinámica comercial para que la gente opte por este tipo de transporte, pero para eso tenemos que tener unos pasajes asequibles a la sociedad civil y unas condiciones y unos itinerarios que nos permitan o que le permitan a cualquier ibaguereño, a cualquier persona que tenga como origen la ciudad de Ibagué, poderse ir muy temprano para la ciudad de Bogotá, por ejemplo, y poderse regresar muy tarde. Pero es que si usted sale a las 8:30 de la mañana, aterriza a las 9:30 en Bogotá y tiene que estar otra vez a las 2 o 3 de la tarde en El Dorado para regresarse en el avión de las 4, pues usted no alcanza a hacer ninguna diligencia. Entonces también son todo este tipo de condiciones la que hace que no haya una demanda suficiente. Y repito, con unos pasajes muy costosos. Ayer nomás un portal muy importante en el departamento del Tolima anunciaba como una aerolínea, si no estoy mal, Wingo, que tenía ya algunas autorizaciones para poder sacar algunos vuelos de la ciudad de Ibagué, incluso algunos vuelos internacionales, pues no lo hacía por algunas condiciones comerciales que entiendo hay que trabajar en ello. Doctor Rosso, ¿está rezagado el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en Colombia, en el caso puntual los aeropuertos de Perales en Ibagué y de carga en Flandes? ¿Y qué opina usted de la exótica propuesta del gobernador del Tolima de querer hacer un aeropuerto internacional diferente al aeropuerto Perales? ¿Qué es eso? Bueno, lo importante es que hayan iniciativas, Juan Pablo, y lo que se ha querido es invertir el sentido de la pista, porque si usted mira el problema del aeropuerto, a pesar de la inversión de 97,000 millones en una infraestructura espectacular, es una pista que apenas tiene 1.800 metros de largo por 25 de ancho, que debe ser ampliada a 2.300 metros y 40 metros de ancho. El problema es el sentido de la pista, porque al apuntar especialmente hacia el cerro que tenemos, por supuesto, hacia el lado del Vergel, de todo este sector de la Gaviota, de Calambeo, aumentan el costo de los pasajes, básicamente esas situaciones, porque son los seguros. Y como el aeropuerto además está a manos de la Aerocivil, eso lo vuelve más costoso. Entonces se ha optado por la alternativa que el avión dé la vuelta y aterrice hacia allá y que tengamos un ILS. Ampliar la pista costaría a precios del año 2021 entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. A precios del año 2022 no se tocaría hacer el cálculo actuarial, y el ILS que anunciaron tendría un valor aproximadamente de 20,000 millones de pesos. Entonces, lo importante es buscar alternativas y propuestas, porque el aeropuerto de Flandes, aunque ustedes no lo crean, no maneja pasajeros, es un aeropuerto recreativo, pero entre 2019 y 2022 ha movido 2.569 toneladas. Solamente Flandes el año pasado movió 889 toneladas en transporte, siendo origen. Entonces Flandes sí se convierte en una alternativa
importante como transporte de carga, además porque el departamento del Huila, toda la exportación de la tilapia en cadena de fresco, que es diferente a la cadena de frío, se hace por avión desde Bogotá, y tener que salir desde el departamento del Huila, pasar por todo este tramo, llegar a Bogotá, se está convirtiendo en un problema terrible, pero el problema es la carga de compensación. ¿Qué carga tendría que llegar acá? Entonces, yo pienso que con esa voluntad y ampliar la pista de Flandes, por supuesto, que está en 1.600 metros sobre 25 de ancho, llevarla por lo menos a 2.300 y ampliarla, generaría una oportunidad. Y en ese orden de ideas, el gobernador Ricardo tuvo la intención de hacer unos estudios para definir si se podría reubicar el aeropuerto de Perales, o por lo menos una pista que no apuntara hacia el cerro y no tuviera que hacer el viraje que hoy están haciendo los aviones y aterrizar en 1.800 metros cuando deberían tener 2.200 metros cuadrados, y además un sistema de ILS o ALS que les permita mejorar en condiciones adversas en aspectos meteorológicos, como lo tiene Matecaña. Matecaña tiene exactamente esta situación y tenía ese problema hace 8 años y hoy lo solucionó, y se ha visto cómo ha aumentado, por supuesto, la frecuencia de vuelos en condiciones adversas. Bueno, pero no me dijo lo del aeropuerto internacional. ¿Hay que hacer otro aeropuerto? ¿No es mejor modernizar lo que ya tenemos? Yo pensaría que los estudios permitirían entrever realmente cuál es la mejor alternativa. Si el estudio dice en prefactibilidad que se podría tener un aeropuerto internacional teniendo en cuenta el CAPES y el OPES, porque esto es un negocio como hacer una doble calzada. Para hacer una doble calzada entre Ibagué y Mariquita Honda, se tiene que mirar por supuesto, la movilidad y si la demanda da. Entonces la pregunta es, ¿la demanda de pasajeros nos daría para tener un aeropuerto internacional, o sería mejor hacerlo donde está el aeropuerto Santiago Vila en Flandes, o sería mejor que el aeropuerto Perales cambiara el sentido de una de sus pistas, comprar terreno y aprovechar la infraestructura? Entonces yo creo que eso van a ser parte de las respuestas que dará el estudio que el gobernador Ricardo Orozco, que por lo menos ha tenido la iniciativa de articular esta estrategia, lo ha pensado, y que tengamos un aeropuerto internacional, algo similar a como lo maneja Matecaña, que sin tener la infraestructura que tiene el de Perales, porque no la tiene, sí tiene la pista y los sistemas de radioayuda de aeronavegación que sí necesitaría Ibagué. Correcto, doctor Rosso. Vamos con Carlos Eduard. En el 2009 se realizaron, doctor Carlos Eduard Osorio, mesas técnicas de conectividad con la aeronáutica civil y los gremios económicos del Tolima, sin que se lograra mejorar la conectividad aérea en esta zona del país. ¿Se convierten estos espacios en solo reuniones tras reuniones sin ningún resultado? Sí, yo pienso que eso es lo que ha ocurrido durante los últimos años. La falta de voluntad política, la falta de determinación, la falta de cohesión, por ejemplo, de la bancada tolimense, ha impedido que estas buenas iniciativas y estas buenas intenciones se conviertan en una realidad. Yo quiero abonar que en este momento, frente a este especial particular, querido Juan Pablo, los 7 representantes a la Cámara del departamento del Tolima, repito, los 6 de la circunscripción territorial y el de la circunscripción de Paz, firmamos esta carta. Este es un segundo paso después de nuestro encuentro en el eje cafetero hace 15 días. Y yo quiero un poco, si usted me lo permite, Juan Pablo, referirme al tema que usted le preguntaba al doctor Alejandro Rosso. Cuando yo me acerco donde el señor gobernador, el doctor Ricardo Orozco, y yo espero no ser infidente, quiero, simplemente transmitir fielmente lo que hablamos en esa conversación. En efecto, cuando yo le transmito la importancia de hacer causa común en la solución de Perales y en darle un espacio a Flandes, él en efecto me transmite esa inquietud que él ha venido trayendo, que para muchos pues parece una cosa un poco compleja, difícil, utópica, y yo le decía, mire, gobernador Orozco, trabajemos en lo urgente, en lo necesario, en lo inmediato, en lo que ya existe, en lo que podemos mejorar, a lo que le podemos dar unas condiciones de operatividad, de funcionalidad, como es Perales, que lo necesitamos
que se dinamice el servicio aeroportuario desde esta terminal, trabajemos en el tema de Flandes y pues avance en los estudios. Pensar en proyectar la ciudad para los próximos 50 o 100 años no me parece una locura, pero sí creo que tenemos que definir prioridades. Yo particularmente le planteé eso al doctor Ricardo, lo escuché receptivo, dispuesto, por eso esa carta que usted, de la cual usted tuvo conocimiento, querido Juan Pablo, va dirigida al señor ministro de Transporte, va dirigida al director de la Aerocivil, va dirigida al gobernador del Tolima, va dirigida al alcalde de Ibagué, la firmamos los representantes a la Cámara como un conjunto, una idea, una situación de interés regional, y en ese sentido pues yo creo que podemos trabajar en el tema de Perales prioritariamente, en el tema de Flandes principalmente, y pues que el gobernador avance con los estudios. Finalmente los estudios reflejarán si es viable o no es viable y dónde es viable una iniciativa como la que él sueña y la que él proyecta. Doctor Rosso, por último, ¿considera que deben existir programas de inversión pública en infraestructura aeroportuaria para la ampliación y modernización en todos los aeropuertos del país, incluso en aquellos como el de Ibagué de muy reducido tráfico, o lo mejor es concesionar? Yo soy totalmente y me aferro al concepto que hay que concesionar, porque la Aerocivil está para controlar los temas aéreos, pero no los temas de mercadeo aeroportuario. Si usted mira para rentar un local aquí en Perales, toca hacer un contrato público con un avalúo de la lonja, y realmente la Aerocivil no es un buen administrador en ese sentido, y los aeropuertos concesionados demuestran que tienen mayor movilidad justamente porque tienen planes de mercadeo y tienen la visión del negocio. Es que el negocio de la movilidad aérea, vuelvo y lo digo, Juan Pablo, es un negocio donde no hay pasajeros, no hay rentabilidad, y lo acabamos de ver con el anuncio de Wingo, que la alcaldía dijo y manifestó que Wingo venía y que íbamos a tener la tarifa más barata, más o menos 80,000 pesos Ibagué-Bogotá, y Wingo dijo, yo tengo el permiso, pero no me interesa porque el cierre financiero no me da, y llegar a competir con Avianca, pues de alguna u otra manera ya Avianca ya tiene algún acuerdo con Aerocivil. Y lo último, al departamento del Edén en el Quindío, en Armenia, le acaban de asignar 23,000 millones para modernizar radioayudas y equipos. ¿Por qué, si el departamento del Quindío, en este caso la gestión del gobernador Roberto Jairo, ha permitido esto, por qué nosotros no podemos invertir en el ILS que ya se anunció y ampliar la pista, si por ahora esa sería la mejor alternativa, por lo menos para cubrir estos vuelos? Entonces, sí es necesaria la inversión. Ya el tema de Flandes es otro tema mucho más complejo, mucho más regional, pero también, aparte de que, ya para terminar, el aeropuerto de Flandes quedó en las bases del plan de desarrollo anterior, no pasó nada, no pasó absolutamente nada en 4 años. Entonces no esperemos ahora que vaya a pasar mucho. Mientras no quede eso en metas concretas, con presupuestos concretos, no va a pasar nada. Y en ese sentido sí considero que el aeropuerto Perales necesita inversiones, ampliar la pista y mejorar las radioayudas, en ese caso el ILS. Doctor Alejandro Rosso, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Doctor Carlos Eduardo Osorio, gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. Gracias, Juan Pablo, y decirle que en este tema y en muchos otros temas esperamos poder trabajar en equipo con toda la bancada tolimense. Es muy importante que trabajemos unidos. ¿Sabe qué me tiene sorprendido gratamente, Carlos Eduardo? Que a pesar de que usted es el único representante de oposición del Tolima, es propositivo, es conciliador, se echó al bolsillo a Marta Alfonso, a Olga Beatriz, va a los ministerios, es decir, se le está buscando la comba al palo para el interés superior que es el Tolima, no los intereses netamente políticos. Así es, Juan Pablo, es que 4 años y quizás la experiencia de lo ya vivido, de los golpes que le da a uno la vida, le permite a uno seguramente crecer y mejorar. Hoy la camiseta que tenemos que tener puesta todos los congresistas no es ni la amarilla, ni la azul, ni la roja, ni la verde, ni la negra, sino es la vino tinto y oro. Esa es la que nos debe inspirar y esa es la que nos debe motivar. Por eso mi mayor disposición, mi poca experiencia y mi espíritu de trabajo en equipo con absolutamente todos los congresistas sin excepción. Si nos unimos y trabajamos unidos, vamos a lograr cosas. Este revés que tuvimos, por ejemplo, en materia presupuestal, lo podemos
superar muy prontamente si trabajamos unidos. Cuando lleguen las elecciones, pues seguramente ahí tendremos diferencias, algunos ganaremos, otros perderemos, en fin, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le hacemos? Hay que trabajar es por el Tolima, que es a lo que nos mandaron los tolimenses cuando votaron por nosotros. Muchas gracias por sus generosas palabras y por esta amable invitación, querido Juan Pablo, y reiterarle mi saludo a todas las familias que hoy están viviendo las inclemencias de las fuertes lluvias, que perdieron sus techos, sus casas, que hoy tienen frío, que tienen hambre y que necesitan mucha ayuda y solidaridad por parte de los ibaguereños, de los tolimenses. Gracias, doctor Osorio, también. Vamos con más noticias políticas, mi querido Javier Soto, porque la Fiscalía 53 imputó cargos al alcalde del Líbano, Jesús Antonio Giraldo, a su asesor jurídico Jaime Berján y a Jairo Arango por los delitos de tráfico de influencias y fraude procesal. Eso fue ayer en la tarde, Javier. Así es, Juan Pablo, hemos revisado hace poco la plataforma de la Fiscalía, no hay mayores novedades en torno a este proceso, incluso algunos en el municipio de Líbano dicen que precisamente por este proceso que se tramita en la Fiscalía podría haber una eventual suspensión para el alcalde Jesús Antonio Giraldo, que ha sido blanco de muchas críticas, muchos sectores de la oposición lo han cuestionado severamente, básicamente por una negociación que hizo en el pasado con un predio conocido como Tairón allí en esta población del norte tolimense. Jesús Antonio Giraldo tiene además un récord que fue alcalde de Villahermosa y alcalde del Líbano. Es el único alcalde que conocemos del Tolima que ha sido mandatario en dos poblaciones, muy controvertido, blanco de muchas críticas, pero ahí va, ya va a terminar su tercer año de mandato. Desde el mismo momento en que fue electo, Jesús Antonio Giraldo estuvo en el blanco y en el ojo del huracán. Mire, hay otra nota que tiene que ver con la política y es, Nicolás, que el alcalde de Melgar, Tolima, Agustín Manrique, se despachó con toda contra la policía Tolima por hechos de inseguridad y violencia que se han registrado en las últimas horas en el municipio. El coronel Néstor Raúl Cepeda, respondió ante las palabras del mandatario. Hay un rifirrafe, Nicolás, entre el alcalde de Melgar y el comandante de la policía del Tolima. Prensa que se llevó ayer en horas de la mañana en el municipio de Melgar para atender o para hablar precisamente sobre el tema de violencia, de homicidios que ocurrieron este fin de semana allí en la ciudad de Las Piscinas, y precisamente pues el mandatario se despachó con toda contra la policía, señalando de que pues había solicitado expresamente un refuerzo en lo que tiene que ver con las autoridades para las festividades del puente festivo, y también se hizo énfasis en lo que van a ser las próximas festividades, donde también se espera contrarrestar los delitos. Ante esas declaraciones del mandatario, el coronel pues respondió señalando de que también es necesario